Desde la ciudad del Espíritu Santo, Ministerio Cámaras del Avivamiento, llevando el mensaje de Dios a las naciones, presenta. Consiervos amados, reciba cada uno de ustedes las bendiciones del Todopoderoso. El título de la conferencia, Capellanía, llega por ahí. Capellanía y liderazgo comunitario. Ha variado un poquito el tema, pero vamos a obviar la explicación de la variación. Esta es una conferencia compartida entre el ministro Gilberto Abels y quien les habla, Oscar Daniel. Y lo digo a propósito para tener en cuenta a Daniel Oscar. Qué confusión tenemos con estos dos ministros. Bueno, pues empezamos. El ministerio de la capellanía es un llamamiento antiguo y noble dentro de la iglesia. El ministerio de capellán es compartir y ofrecer el amor de Dios a todos aquellos que se encuentran en necesidad. Los capellanes son hombres y mujeres que aceptan el compromiso de ser instrumentos de Dios en su proceso de restaurar la salud mental, física, social y espiritual de la humanidad, especialmente de los más necesitados. La capellanía tiene su origen, pasamos a la siguiente. La capellanía tiene su origen en la persona de San Martín de Tours, quien nació en el 316 después de Cristo, hace muchísimos años, en lo que hoy día se conoce como Hungría, ya en Europa. El joven pagano al principio tenía 16 años y se enlistó en el ejército romano, donde se destacó como soldado y oficial. A los 21 años, San Martín de Tours, él con la tropa que comandaba fue enviado a la región de Francia. Está cerca relativamente Hungría de Francia. Y una noche de mucho frío se encontró con un mendigo que rogaba sin éxito a todos que le ayudaran. Martín no traía nada que darle a este hombre, ya que lo único que traía era su capa. De buen corazón partió su capa en dos y dio la mitad al mendigo. Allí lo tienen, partiendo la capa en dos y entregándoselo al mendigo. Esa misma noche soñó que el mendigo era en verdad Jesucristo. Y esa visión fue el motivo por lo cual se convirtió al cristianismo y fue bautizado. Después, al compartir su testimonio a otros, muchas personas aceptaron el cristianismo. Así empieza el ministerio de capellanía. Vamos a intentar definir el ministerio de capellanía precisamente con el ministro Gilberto Abels. Del recuerdo de la capa compartida es que viene la palabra capellanía. La capa compartida, de ahí es que viene la palabra capellán. Un capellán es una persona que ha aceptado el llamamiento del Señor Jesucristo de servir a la humanidad en el espíritu expresado por Lucas 4, 18 y 19. ¿Lo recuerdan? A ver, vamos a recitarlo. Vamos a recitarlo, por aquí lo tengo. Bueno, se me escabulló la cita. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos,
a predicar el año agradable del Señor. ¿De quién son esas palabras? En realidad son de Isaías, pero Jesús las reproduce aquel día en la sinagoga para mostrarse como la revelación expresada en Isaías. En ese momento esa revelación se cumplía en la persona de Jesucristo. Para eso Él vino, y vino para servir y dar su vida por muchos. Hoy día el término capellán hace referencia a aquellos ministros que ejercen su labor pastoral en instituciones públicas y privadas, representando no necesariamente a una iglesia en particular, sino al Creador. Creador y sustentador del universo. El capellán es el miembro del clero que no espera que la gente venga a la iglesia con sus necesidades, sino sale a buscar a los necesitados en donde estén. La bendita presencia de los capellanes se hace notoria tradicionalmente en asilos, cárceles, hospitales, instituciones militares. Pero su socorro y consejo espiritual se extiende a las universidades, agencias públicas como el Cuerpo de Bomberos, policías, clubes cívicos, deportivos, instituciones benéficas y en los barrios bajos y la calle misma. Qué sorpresa tuve una tarde que fui a ver al Play ganar a Licey, porque ustedes saben, yo me he hecho fanático de Licey. Me he dominicanizado tanto, me he aplatanado tanto que soy de Licey, hermano. Sí. Así que los aguiluchos, pásense para Licey. Y estoy bien sentado vitoreando a Licey, que va ganando 3-0 al Escogido. Y pasa por ahí el pastor Elvin Medina, de la Iglesia Metodista. Y le digo, hermano, ¿qué hace por aquí? Yo soy el capellán del Licey. Listo, tranquilo, bien. Cumpla su ministerio, mi hermano, que yo estoy gozando con la carrera de Licey. Pero lo que quiero destacar, hermanos, es que la capellanía tiene espacios en los que podemos desarrollar nuestro ministerio, no solamente a nivel eclesial. Es más una labor social, una labor comunitaria, como dice la conferencia. ¿Y cuál es el fundamento bíblico? Por lo menos se pretende hacer de este versículo, o de estos versículos, el fundamento bíblico para la capellanía. Precisamente lo que hemos recitado hace un momento. Las palabras de Jesús reproduciendo la profecía de Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí. Noten, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿De qué habló nuestra hermana Esther Cristiana? De la unción del Espíritu Santo. Y hermanos míos, quizás como añadir un poquito, el Espíritu de Dios en nuestras vidas produce plenitud. Todo nuestro ser tiene que estar lleno del Espíritu. Inteligencia, emociones, voluntad, nuestro espíritu, nuestro cuerpo tiene que estar sujetos al poder del Espíritu Santo. Plenitud, pero también el Espíritu Santo produce pureza. Limpió el corazón de todos aquellos que recibieron la unción del Espíritu en Pentecostés. Pureza, limpieza total, aún del pecado original. Pero también produce poder. ¿Para qué? Para mandar a los demás. Ni se diga, el poder es precisamente para proclamar las verdades que transforman la vida del ser humano en su integralidad. Para la salvación de todo aquel que cree. El otro texto que nos sirve de fundamento, ¿recuerdan ustedes? Estas son palabras de Jesucristo, enseñando cómo sería el juicio final. Y Jesús se reúne con sus discípulos para decirle, bueno, pues en aquel día separará a unos a la derecha, a otros a la izquierda, derechistas e izquierdistas. No tiene que ver nada con política. Pero a los de la derecha les dirá el Rey: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer,
Bueno, pueden cumplir un ministerio con este pastor ahora, si gustan, ¿eh? Tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero. Esto se aplica para mí perfecto hoy día. Fui forastero y me recogisteis. Esto no va, ¿eh? Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo, sí, y me visitasteis. Yo estuve a punto de firmar por los carmelitas un tiempo, hace unos 4 o 5 años. Esto no va conmigo. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Hermano, creo que nosotros estamos en el grupo de la derecha, ¿verdad? Y si no hay que ubicarnos ahí, hay que servir. Hay que servir. Los capellanes son un ejemplo de servicio. Y creo que aquí el grupo mayoritario ejerce la capellanía. Gracias, hermano. Gracias. Usted de la derecha. Definitivamente, si aquí hay algún hermano que no está en la capellanía, yo creo que está siendo motivado. Dios como que lo está llamando para integrarse a la capellanía. Vamos a ver ahora el perfil de un capellán. ¿Cuáles son las cualidades que distinguen a un capellán? Tiene que ser un cristiano fiel y verdadero. Ahí tenemos, literal, A. Cristiano fiel y verdadero. Así como Timoteo, que cuando Pablo llegó allá a la casa de Timoteo, la mamá, la abuela y la iglesia le dijo a Pablo: mira, este muchachito es full power. Llévatelo contigo. Cristiano fiel y verdadero. Había aceptado a Jesucristo como su Salvador personal y vivía él encarnando la vida de Jesús en la suya. Cristiano que vive conforme al señorío de Jesucristo. Aquí tengo que explicar un poquito, porque hoy muchos cristianos sí han aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, pero les hace falta vivir conforme al señorío de Jesucristo. En el tiempo de Jesús, el señorío era un comportamiento que todos los del imperio romano tenían que expresarle al César. El César era el emperador y él se había hasta divinizado, y por lo tanto los súbditos tenían que tributarle honor llamándole Señor. Por lo tanto, el César era el único señor del imperio. Pero de pronto irrumpe en la historia y en la sociedad Jesucristo, y ahora hay que llamarle Señor a Jesucristo. ¿Qué pleito se armó ahora? ¿Qué conflicto para los cristianos de esa época tener que cambiar el señorío del César por el señorío de Cristo? El César podía disponer hasta de la vida de sus súbditos si acaso no le ejercían obediencia. Ahora los cristianos se ven en un tremendo conflicto porque tienen que obedecer a su nuevo Señor, al Señor de señores, al Rey de reyes, a Jesucristo el Salvador, a Jesucristo el Señor. El concepto de señorío ahora es difícil entenderlo, porque para nosotros esa palabra no tiene más que el significado de presentar al señor Daniel Oscar. ¿Ya? Pero Jesucristo es el verdadero Señor, y a Él hay que obedecerle, y a Él hay que tributarle honor, y a Él hay que rendirnos. Hay que seguir su ejemplo, hay que obedecer su palabra. Tenemos que ser como Él, tenemos que servir. Si Él va a ser nuestro Señor, tenemos que hacer todo eso. Entonces el capellán tiene que encarnar el señorío de Jesucristo en su vida.